En esta ocasión viajaremos desde Mombasa hasta el sur de Kenia para llegar a la isla de Uasin, muy cerca de la frontera con Tanzania. Mis amigos y yo nos trasladamos en una vagoneta, recorriendo las carreteras de Kenia mientras el paisaje cambiaba entre pueblos, sabanas y palmeras. En cuanto salimos de la ciudad de Mombasa, tuvimos que cruzar el canal de Likoni a bordo de un ferry. Este servicio conecta la isla de Mombasa con el resto del continente. Este ferry apenas lleva 8 años en servicio, pero le ha cambiado la vida a cientos de personas que cruzan diariamente. Es un cruce corto, pero lleno de movimiento. Autos, motos, vendedores ambulantes y cientos de personas que viajan todos los días. Una vez en tierra firme, seguimos por carretera rumbo a Shimoni, el último poblado antes de embarcarnos hacia Uasin. Al llegar a Shimoni nos recibió una tropa de babuinos amarillos, también conocidos en Swahili como Nyani wa Manjano. Estos curiosos primates viven prácticamente entre las casas del pueblo y están muy habituados a la presencia de la gente. Se movían con confianza por los jardines, observándonos con la misma atención con la que nosotros los mirábamos a ellos. Incluso en este rincón de Kenia pudimos notar que la vida silvestre y el ser humano conviven muy de cerca. Manglar. Aquí vamos a tomar una embarcación para ir a la isla y tuvimos que pagar una cantidad de $17 por el acceso. Entonces ya pagamos y ahorita vamos a encontrarnos con el guía para subirnos a la embarcación. Vamos a Uasin. Zarpamos desde el pequeño puerto de Shimoni en una embarcación sencilla, navegando entre aguas tranquilas y saladas. Pasamos junto a unos pescadores que se desplazaban en sus canoas utilizando un bastón llamado kafi para maniobrar en aguas poco profundas y de esta manera avanzar cautelosamente sin espantar los peces. Un poco más adelante, tuvimos la suerte de ver un delfín por unos instantes. Seguimos un poco más mar adentro hasta que finalmente apareció la silueta de la isla Uasin. Allí nos preparamos para lo que sería la siguiente aventura del día: hacer snorkel en el arrecife de coral duro, un ecosistema impresionante lleno de vida bajo la superficie.
Y así, después de 2 horas de nadar en el arrecife, estamos listos para salir y continuar nuestro viaje de regreso a Shimoni. De camino, saludábamos a los pescadores que nos encontrábamos navegando en sus propias embarcaciones. Antes de llegar a Shimoni, tuvimos que hacer una parada obligatoria en un lugar exquisito para comer. Este lugar está ubicado junto a un imponente árbol de baobab. En este lugar nos sirvieron varios platillos locales, como este que está preparado a base de alga marina. También un poco de chapati para acompañarlo. También samaki o pescado y un delicioso platillo de cangrejo. Los sabores eran sencillos pero intensos, con un toque que solo se puede encontrar en la cocina local. Este fue el cierre perfecto para una jornada llena de naturaleza junto al mar. Y así concluimos el día regresando a Shimoni para continuar nuestro viaje hacia Mombasa. Tendremos que tomar nuevamente el ferry que conecta la costa sur con la isla de Mombasa. Gracias por acompañarnos en este viaje a la isla de Wasini y nos vemos en los próximos videos explorando un poco más de este hermoso país que es Kenia. Adiós amigos o Kwaheri Marafiki.